En la década de 1980 comenzó un rápido crecimiento para la industria del transporte aéreo. Cada vez más personas tenían acceso a volar. Un nuevo nicho empezó a hacerse cada vez más popular: los vuelos regionales. En aquellos años, los aviones turbohélice servían este tipo de vuelos, pero las aerolíneas querían aprovechar las ventajas de los motores a reacción y modernizar sus aviones regionales. Este nicho tenía un gran potencial y además los grandes fabricantes no estaban muy interesados en explotarlo. Boeing estaba en plena fase de desarrollo del 767 y el 757. Su avión más chico y de menor alcance era el 737, pero incluso este era muy grande para este tipo de operación, mientras que Airbus directamente no tenía aviones de corto alcance, ni siquiera aviones de pasillo único. Este nicho no podía quedarse vacío y algunos fabricantes aprovecharon la oportunidad. Uno de estos fabricantes fue Canada Air, hoy Bombardier. En 1991, usando como base su Challenger 600, lanzaron su jet regional, el cual dominó el mercado durante estos años. Al mismo tiempo, el conglomerado de aviación brasileño, Embraer, no quería quedarse afuera. Ellos habían creado el Embraer 120 Brasilia, el cual tuvo bastante éxito. Pero ahora querían ofrecer a las aerolíneas su jet regional. En 1989, en el Show Aéreo de París, lanzaron el proyecto EMB 145 Amazon. El futuro avión estaba basado en el 120 Brasilia, solo que tendría mayor capacidad de pasajeros y motores a reacción. El diseño era sin dudas exótico e inusual. Los motores estarían ubicados por encima de las alas. Al mismo tiempo, se supondría que cada unidad costaría unos 11 millones de dólares, un 20% más barato que el CRJ canadiense. Además, sería más económico de operar que el turbohélice SAF 2000. Embraer apuntaba que el EMB 145 realizara su primer vuelo en 1991. Sin embargo, el diseño inicialmente planeado no duró mucho. Embraer no pudo encontrar clientes que estuvieran interesados en el nuevo avión. Peor aún, ni siquiera subcontratistas para el proyecto, incluidos los proveedores de los motores. Luego de realizar más estudios, se decidió montar los motores en pilones debajo de las alas. Pero había otro problema: no habría suficiente espacio entre los motores y el piso. El diseño fue muy controvertido y finalmente fue rechazado. Prácticamente sin opciones disponibles, los dos motores fueron montados en la parte trasera, a los costados del fuselaje. La misma disposición que el CRJ, simple, aerodinámico y atractivo. Pero cuando los problemas de diseño fueron resueltos, otro problema azotó a la compañía. Brasil enfrentó una gran crisis económica. Los recortes presupuestarios afectaron el financiamiento que recibía Embraer, ya que el fabricante era propiedad del Estado. En 1994 se tomó la decisión de privatizar la empresa. El 80% de las acciones ingresaron al mercado libre, mientras el gobierno retuvo el 20% restante. El costo estimado del programa era de unos 300 millones de dólares, y puesto que la empresa no tenía los recursos suficientes, decidieron compartir el riesgo con los distintos proveedores. Finalmente, el ahora rebautizado ERJ-145 realizó su primer vuelo el 11 de agosto de 1995. En ese momento, el modelo acumulaba 18 pedidos y 16 más opcionales. Tras el primer vuelo, empezó un programa de pruebas y certificación que se extendería a lo largo de 13 meses y un total de 1.300 horas de vuelo. Por suerte, así como la concepción de esta aeronave fue difícil y llena de obstáculos, los ingenieros se toparon con varias sorpresas agradables en los vuelos de prueba. Su velocidad crucero se pudo aumentar desde Mach 0,74 hasta Mach 0,78 y su eficiencia era un 7% mayor de lo que se esperaba. En 1996, cuando la aeronave ya estaba certificada, Embraer tenía órdenes para 62 aviones y otros 280 opcionales, un número respetable.
En abril de 1997, el ERJ-145 entró en servicio. En cuanto a sus características, el ERJ-145 es una aeronave de pasillo único para vuelos regionales. Tiene una longitud de 29,8 metros, 20 metros de punta a punta de ala y una altura de 6,7 metros. Su disposición consiste de dos motores Rolls-Royce AE 3007 montados en la parte trasera del fuselaje. Cada uno puede producir hasta 9.000 libras de empuje. Su peso máximo de despegue era de 22 toneladas. Sus tanques podían almacenar más de 5 toneladas de combustible que le daban un alcance de 1.550 millas náuticas o 2.870 kilómetros. Nada impresionante, pero recordemos, estamos hablando de un jet para vuelos regionales. Un aspecto importante para este tipo de aviones es la capacidad que tiene para despegar de pistas cortas. En el ERJ-145, una pista de 1.500 metros de largo es suficiente para despegar o aterrizar. En su interior, la cabina de pasajeros, como si de un colectivo se tratara, consta de una disposición inusual de 2x1. Tiene un ancho de 210 centímetros y una altura de 183 centímetros y capacidad para 50 pasajeros. Para operar este tipo de avión se necesita de una tripulación de 4 personas, piloto, copiloto y 2 tripulantes de cabina. Los pilotos interactúan con la interfaz del sistema Honeywell Primus 1000. Consiste de 5 pantallas de tubos de rayos catódicos que muestran toda la información necesaria a los pilotos. Embraer amplió la flexibilidad de su jet regional al crear otras derivaciones en base a los requisitos de las aerolíneas. Por ejemplo, tenemos el ERJ-145ELR de Long Range con mayor alcance y motores actualizados, y el ERJ-145XR de Extra Long Range con mejoras aerodinámicas y mayor capacidad de combustible. Embraer no solo creó el ERJ-145, sino que crearon toda una familia. Veamos las demás variantes. En 1999, Embraer introdujo el ERJ-135. Compartía el 95% de los componentes y sistemas con su hermano mayor. Su fuselaje era 3,54 metros más corto y tenía capacidad para 37 pasajeros. Su alcance aumentó a 1.750 millas náuticas o 3.240 kilómetros. Poco después, apareció el ERJ-140, el cual era 1,4 metros más corto que el ERJ-145. La aeronave tenía capacidad para 44 pasajeros. A simple vista, los 3 aviones de la familia son prácticamente iguales. Es decir, solo 13 asientos separan el ERJ-135 del ERJ-145 y en el medio está el ERJ-140. Sin embargo, para las aerolíneas regionales, esta flexibilidad era clave. Desafortunadamente para Embraer, el 140 fue creado en 2001, coincidiendo con los ataques del 11S. El mercado de la aviación de Estados Unidos decayó, prácticamente cancelando la demanda de este modelo. Solo se vendieron unos 100 ERJ-140. Al principio del nuevo milenio, Embraer creó varias modificaciones militares. Todas estaban basadas en el ERJ-145. El R-99A incorporaba varios sensores y su propósito era servir como una especie de radar móvil para alertar de cualquier posible amenaza a cientos de kilómetros de distancia. Luego está el R-99B, que cumple un rol parecido. También podemos mencionar el EMB-145MP, que como indican sus últimas 2 letras, cumple el rol de brindar patrulla marítima. La Fuerza Aérea Brasileña no es el único operador de estos aviones inusuales. La Fuerza Aérea griega, mexicana e india también operan algunos ejemplares. Volviendo al ámbito civil, una modificación importante fue el EMB-135BJ, o mejor conocido como el Legacy 600, el cual fue introducido en 2002. Basado en el ERJ-135, el Legacy era una versión ejecutiva.
Podía acomodar lujosamente hasta 13 pasajeros y tenía un alcance de 5.600 kilómetros. Años después, apareció el Legacy 650 con mayor alcance. Con esta modificación, comenzó la historia de Embraer Executive Jets, que hoy en día tiene su propia gama de aviones. En 2003, con el propósito de aprovechar el creciente mercado chino, Embraer estableció una empresa conjunta con la corporación HAMC. La idea era establecer una planta de producción en el país, y así lo hicieron. De todas formas, el ERJ no fue tan popular para los operadores chinos. En total se ensamblaron más de 40 ERJ-145 hasta que la empresa conjunta se disolvió en 2016. 4 años después, en 2020, el mundo tal cual lo conocíamos dejó de existir. La pandemia del coronavirus afectó severamente a la industria aeronáutica. Aceleró el proceso de jubilación de aviones como el 747 y el A380. Desafortunadamente, la familia ERJ no se salvó. El 19 de junio de 2020, el último ERJ, el número 1231, un Legacy 650 para Air Hamburg, salió de la fábrica. En cuanto a su registro de seguridad, la familia ERJ se vio envuelta en 26 incidentes en los cuales se perdieron un total de 8 aviones. Pero lo más importante es que hasta el día de la fecha, ni una sola persona perdió la vida a bordo de un ERJ. Considerando que se fabricaron más de 1.200 ejemplares que vuelan intensivamente hace 25 años, no se puede pedir más excelencia y perfección. Sin embargo, hubo un evento trágico que involucró a uno de estos aviones. En septiembre de 2006, sobre la región brasileña de Mato Grosso, un Boeing 737 de Gol y un Legacy 600 colisionaron en pleno vuelo. El wingtip del Legacy cortó la mitad del ala del 737 de Gol, haciendo que pierda el control y se desintegre sobre la selva amazónica. Las 154 personas a bordo murieron. El Legacy, aunque dañado, pudo efectuar un aterrizaje de emergencia poco después. A pesar de las dificultades durante su desarrollo, el ERJ-145 y sus modificaciones se han convertido en una familia muy exitosa. Su bajo precio de adquisición, como de operación, y su alto rendimiento los han hecho muy populares. Aún así, el aumento del precio del combustible volvió a revivir la demanda de los aviones turbohélice, los cuales nuevamente están pisando fuerte en el nicho de los vuelos regionales y apartando aviones como el CRJ y el ERJ. Por suerte, aún quedan más de 700 ejemplares en servicio, por lo que todavía le quedan varios años para seguir volando. La familia ERJ puede que no sea la más llamativa de todas, pero todo el éxito de lo que es hoy Embraer, como el tercer fabricante más grande de aviones civiles, se lo debe en gran parte a esta pequeña familia.